Buenos días a todos, yo soy Ignacio Reyán, yo soy traumatólogo, soy especialista en miembro superior y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y además de eso, bueno, soy parte del comité de ética de protocolos de nuestro hospital, razón por la cual me invitaron a dar esta charla. Yo me pongo en el lugar de ustedes y entiendo que esta charla tiene que ser medio pesada, medio aburrida, por eso voy a tratar de ser bastante concreto y enfocarme en lo que más nos interesa a nosotros, los traumatólogos. Los objetivos más o menos de esta charla va a ser ver qué es un comité de ética independiente, SEI significa eso, cuáles son sus responsabilidades, cómo su función, cómo es que está compuesto, ver brevemente los principios de bioética que estudiamos hace mucho tiempo en la facultad y hablar de cuáles son los errores más comunes al redactar un protocolo. Bien, esta es la primera parte, que es un comité de ética. Quiero ir más o menos rápido. Es una organización que actúa en un ámbito de competencia, puede ser únicamente en un hospital o a veces subrogan los comités subrogan, significa que hay comités que aceptan estudios de otras instituciones. Los comités son independientes del patrocinador, que es quien paga el estudio. En este caso es, por ejemplo, en la farmacéutica o las ortopedias que desarrollan nuevos implantes. Cuando hay patrocinadores, a veces no hay patrocinadores, los estudios clásicos que nos hacemos en general nosotros los traumatólogos no son patrocinados y son también independientes del investigador. Está integrado por profesionales científicos, médicos y otros que también no son médicos como bioquímicos, abogados o legos, que son gente de la comunidad. La función del comité ética también es proporcionar una garantía pública de la protección de los derechos y la dignidad y bienestar de los pacientes a través de revisando el protocolo, el consentimiento informado y que el investigador esté capacitado para hacer el estudio que quiere desarrollar. Por ahí no puede venir un residente de primer año y querer hacer un ensayo prospectivo randomizado. Bien, como dijimos, las responsabilidades es proporcionar una evaluación independiente, se hace antes de que inicie la investigación, evaluando el protocolo y durante el desarrollo. En estudios largos, los investigadores tienen que ir haciendo sus sucesivos reportes, evaluando y contando cómo es que viene el estudio. Esto en general aplica a estudios que son bien largos de la industria farmacéutica, por ejemplo, cuando vacunaban para el COVID, viendo que los que estén vacunados contra el COVID no se hayan muerto todos, por ejemplo. Y se hace siempre pensando en el interés de los participantes, respetando la confidencialidad de los documentos que uno recibe. Yo no puedo recibir un documento, un protocolo contando un nuevo implante que se quiere desarrollar y yo comentarlo con otro amigo mío que se dedica a lo mismo. Eso está mal. Y la forma que tiene de trabajar un comité de ética es a través del POE, se llaman procedimientos estandarizados. Bien, como dijimos, la función del comité es evaluar toda la investigación biomédica, salvaguardando la dignidad y los derechos de los pacientes, respetando la dignidad de las personas. Como dijimos, esto es multidisciplinario y multisectorial. Ahora les voy a mostrar cómo está compuesto el comité de ética donde yo trabajo. Están balanceados por edad y por sexo, es decir, que nos sentamos todos en una mesa y básicamente somos todos distintos. Tiene una renovación periódica que se va haciendo se hace muy seguido. En el último año en mi comité, que éramos 12, se cambiaron a 3 personas y bueno, se trabaja siempre de una manera estandarizada. Como dijimos, tenemos reuniones semanales con quórum. A mí los viernes me mandan toda la documentación que yo tengo que evaluar y tenemos toda la semana para leerla. Y el jueves de la semana siguiente nos juntamos todos y comentamos los protocolos que hemos evaluado. Las decisiones son por consenso o por mayoría. Cuando tenemos dudas de algún estudio, se lo llama a algunos investigadores, como ahora les voy a contar algunas anécdotas. Y bueno, tenemos dos secretarias que nos ayudan con todos los mails y con toda la parte administrativa porque es muy pesada. Así está formado el comité de ética del hospital italiano. Tenemos una coordinadora que se llama, bueno, es una Paula Sibona, es una médica farmacóloga. Tenemos una Lego es que es una representante de la comunidad. Ella no es ni médica, ni bioquímica, ni abogada, ni nada. Es una persona entrenada en bioética y lo que hace es, como todos, eh, salvaguardar los derechos de las personas. Tenemos una bioquímica y un abogado especialista en ética. Está después un cardiólogo, un traumatólogo que soy yo, una médica hepatóloga, un cirujano general, una médica que solo hace investigación en el CONICET, una médica de familia y un médico pediatra. Como verán, son prácticamente la misma cantidad de hombres y mujeres, todos de diferentes edades, todos de diferentes especialidades. Sería ideal que hubiese un comité de ética solo de traumatólogos, pero no puede ser así. Como tampoco pueden ser todos clínicos. Tiene que haber gente con formación en cirugía
cosa de que cuando vengan protocolos que involucren procedimientos quirúrgicos uno pueda entender lo que está sucediendo. Los principios de la bioética fueron establecidos a principios de los 70. No sé si recuerdan el informe Belmont. El Congreso de Estados Unidos armó una comisión para poder establecer estos principios en bioética y bueno, esa comisión termina redactando el informe Belmont, que años después a dos personas de esa comisión, que se llamaban Beecham y Childress, lo recuerdan de la facultad cuando estudiamos bioética, escriben un libro y básicamente estos son los cuatro pilares de la bioética que ahora vamos a repasar brevemente. El primero de todos es la autonomía. Una persona es autónoma cuando actúa libremente, libre de influencias externas y internas. Libre de influencias externas es que uno no le esté obligando o no le esté ofreciendo plata para participar, y de influencias internas es que esté en su sano juicio. Si una persona está alcoholizada, por ejemplo, no está obrando en autonomía, o si está eh, bajo los efectos de sedantes o no muy consciente, internado, tampoco está actuando con autonomía. Los principios de maleficencia y el de beneficencia que vamos a ver ahora están bastante superpuestos. Hay gente que los interpreta como uno solo, gente que los interpreta como separados, pero básicamente lo que dice es que uno primero no debe causarle daño a las personas o no debe causarle daño pensando en un bien mayor. O sea, si le voy a causar daño a una persona pensando en que va a ayudar a un montón de gente, está mal eso. Bueno, la beneficencia, como dijimos, también está bastante parecido. Y justicia en general está relacionado a no desarrollar investigación por ejemplo, en población vulnerable. Vamos a suponer que yo voy a una población que es pobre, que no tiene mucho dinero y hay fracturados de cadera. Yo no puedo ir acá a ofrecerles operarlos de cadera gratis siempre y cuando usen la prótesis que yo estoy queriendo probar. Eso está mal porque estoy sometiendo a los pacientes a un riesgo especulando con que no tienen cómo acceder a la cirugía y yo les ofrezco la cirugía con el implante que yo en el fondo no sé cómo va a funcionar. Eso está mal. O ir a- a una población muy vulnerable en un país muy pobre y ofrecerles determinada medicación, por ejemplo, contra el HIV, pero yo no sé si funciona, o ofrecerles de vuelta implantes y cirugías gratis para probar con ellos. Eso está mal. Bien. Antes de meterme acá en qué son los elementos del protocolo, me gustaría que ustedes entiendan para qué hay un comité de ética en ortopedia. Cuando yo no formaba parte de este comité, yo era de esos que protestaba y creía que eran unos ogros, y me gustaría ponerles dos o tres ejemplos como a veces la investigación que nosotros los traumatólogos queremos hacer justamente no respeta este principio que es el de justicia o el de no beneficencia. Hace poco, por ejemplo, en el hospital recibimos un protocolo donde un médico cirujano quería evaluar eh, la técnica laparoscópica, compararla con la técnica abierta, ¿no es cierto? Para determinada cirugía que no recuerdo qué era, vamos a suponer bypass gástrico. Y entonces lo que querían hacer era randomizar a los pacientes, hacerlo en forma abierta o en forma laparoscópica, y iban a formar parte dos o tres cirujanos, pero resulta que acá el problema ético que había, que es que no todos hacían endoscópica, laparoscópica, o no todos hacían abierta. O sea, algunos hacían unos y otros hacían otros. Y al randomizar a los pacientes, por ahí me caía el paciente a mí, que soy experto en laparoscopía, y a mí me iba a tocar hacerlo en forma abierta. Entonces, primero eso no es justo porque los pacientes no están accediendo al mejor tratamiento posible, porque aparte yo los estoy sometiendo a un riesgo, que estoy entrenado en hacerlo de una manera y me están, por hacerlo randomizado, me toca a mí hacerlo en forma abierta que no estoy acostumbrado. Entonces, acá estamos, y además está introduciendo otros sesgos, que son sesgos de expertise, con la cirugía y demás. Entonces, estos pacientes, lo que se hizo fue llamar al investigador, se le preguntó exactamente qué es lo que estaban haciendo y se le pidió que randomicen en este caso por cirujano, ¿no es cierto? Entonces, si le tocaba a Juan, lo tenían que hacer abierto; si le tocaba a Pedro, lo tenían que hacer en forma laparoscópica. Otro ejemplo bastante importante que nos tocó, por ejemplo, en un estudio de ginecología, donde para tratar determinado tipo de cáncer, el cirujano, la práctica que normalmente hacía era con quimioterapia. También estaba la duda en la literatura si la irradiación posterior a la quimioterapia era mejor o peor. Entonces la duda estaba en la literatura claramente, pero él solamente hacía quimio, no hacía quimio y rayos.
Y él eso lo escribió en en el protocolo. Y cuando se lo cita a este cirujano, a este ginecólogo y se le pregunta por qué él no le hacía rayos a sus pacientes, él dijo, la verdad es que yo creo que no está, no es buena, que creo que les hace mal. Y entonces le preguntó, pero ¿por qué entonces quiere randomizar a los pacientes en este protocolo? Y bueno, porque yo quiero participar de este estudio que va a estar buenísimo. Y cuando se le preguntó a él si a su familia irradiaría, les haría rayos, dijo que no, solo les haría quimio. Entonces, acá no se está respetando el principio de beneficencia o de no maleficencia, además de justicia, donde él cree que de alguna forma está sometiendo a los pacientes a un riesgo. Entonces, bueno, este protocolo, por supuesto, que no fue aprobado y se le dijo al señor que vaya a hacer el estudio en otro lado. Este tipo de cosas son las que en general tiene que evaluar un comité de ética acá en ortopedia. A mí hace poco me tocó escuchar un trabajo donde un médico que no hacía la liberación del dedo en resorte guiado por ecografía, lo empezó a hacerlo para evaluar los resultados. Y el primero y concluyó que los pacientes andaban bien, pero cortó un nervio colateral. Y en sus conclusiones decía que esta cirugía tenía buenos resultados, pero que tenía determinada curva. Nadie dijo nada, pero uno tiene que entender que este médico para hacer ese estudio sometió a determinados riesgos a estos pacientes e incluso le cortó un nervio colateral a un paciente que si él lo hubiese hecho de la manera que lo hacía siempre, no hubiese sucedido. Entonces acá no se respetó el principio de beneficencia, no se respetó el principio de justicia. Bueno, nada, para este tipo de cosas es que están los comités de ética. Los protocolos, siempre cuando uno redacta un protocolo, tiene que tener una portada con los datos y muy importante acá poner el número de fecha y versión, porque en general a uno le van a hacer correcciones y cuando vuelva a mandarlo tiene que cambiar la fecha y la versión, porque si no, uno no sabe cuál de todas las versiones del protocolo está aceptando. Y bueno, lo que tiene que contar básicamente es cómo uno lo va a hacer. Piensen que el protocolo no es como escribir el artículo. Está dirigido a un grupo de gente que lo que va a evaluar es lo que uno va a hacer y no son todos traumatólogos, entonces tiene que tener una introducción dirigida a médicos generalistas. Tiene que explicar cuál es el diseño de la población, cómo van a manejar los datos, cómo se van a almacenar los datos. A ese ítem se le llama circuito del dato. Suele estar incompleto, entonces uno puede decir, yo voy a guardar los datos de los pacientes acá en un Excel. No, tienen que estar en computadoras, bajo clave, que solamente tenga acceso una persona, todo eso es muy importante. Los consentimientos informados, cuando aplican, tienen que también tener fecha y versión, tienen que estar redactados en un lenguaje extremadamente claro, dirigidos a pacientes que no son médicos, que no entienden términos técnicos. Tienen que tener fecha, versión, también explicar muy bien claro cuáles son los riesgos a los que van a estar sometidos, etcétera. Los errores más comunes al redactar un protocolo por lejos, es que los pacientes no, los investigadores no leen los lineamientos. Fíjense que si a uno, los investigadores cuando mandan protocolos a esta revista o a otra no suelen leer las instrucciones, mucho menos suelen hacerlo cuando envían un protocolo a un comité de ética. En general, los comités de ética tienen una página con todos los ítems, con modelos de lo que ellos piden, y uno leyéndolos básicamente se ahorra un montón de pasos. Entonces, el primer error es no leer los lineamientos, no suelen tener fecha y versión. En los consentimientos informados suele estar incorrectamente justificado cuando ellos piden eximirse de hacer firmar los consentimientos informados a los pacientes. Y el circuito del dato poco claro, esto es lo que les acabo de nombrar. Bueno, espero que esta charla no haya sido muy pesada. Este es mi correo, siéntanse libres de escribirme. Les mando un gran abrazo a todos y les deseo muchísima suerte en su camino como investigadores.